Ya, secretaria. Vamos entonces con nuestros invitados. Entiendo que están los trabajadores del Frente de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores. ¿Sí? La presidenta, señora Alicia del Basto. ¿Sí? De la Federación de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores, el presidente, señor Christopher Simpson. ¿Está o no? Christopher, por favor. Del Ministerio de Desarrollo Social se nos excusó por una emergencia familiar la subsecretaria. Está su equipo acá presente, entiendo. Y la directora del servicio, la señora Tonda, que también nos acompaña. Tenemos como oyente al Hogar de Cristo, a la Corporación Opción, Aldeas Infantiles SOS, UNICEF. Entiendo que están presentes, ¿sí? Ok. Le damos entonces la palabra a la presidenta del Frente de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores, señora Alicia del Basto. Bueno, agradecer esta invitación, pero también quiero aclarar que el Frente de Trabajadores de Sename no tiene presidente ni presidenta, lo componemos 3 asociaciones de funcionarios, que son las asociaciones que tienen una composición de directorio nacional, y yo soy presidenta de la Asociación de Funcionarios de Sename, AFUSE, que hoy día tiene una composición de base de más de 2.100 asociados. Pero conjunto con el Frente, que es Antrace y ANFUR, que son las otras 2 asociaciones, que formamos el Frente de Trabajadores, representamos a más del 90% de los trabajadores de Sename. Bueno, para nosotros es importante este espacio en el sentido de que, y empezar diciendo que nosotros, en todas las instancias que se han puesto sobre la mesa las problemáticas relativas a la infancia y adolescencia, hemos buscado siempre el camino que lleve a nuestra institución a cumplir con los objetivos de brindar una atención de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes ingresados a nuestros programas. Pero por muchos años no hemos sido escuchados como hubiéramos querido, y es por esto que en esta ocasión, así como el gobierno ha levantado la consigna de los niños primero, nosotros lo hemos complementado y ha quedado de la siguiente manera, diciendo los niños primero y los trabajadores también. Es importante hacer presente que adherimos plenamente al hecho que hay que mejorar la calidad de atención de niños, niñas y jóvenes que atiende Sename, de los que en un tiempo más será cargo este servicio de protección especializada, el cual está en discusión hoy día. Lamentablemente, tal como lo expresa en el mensaje Su Excelencia el Presidente de la República, con el que inicia este proyecto de ley, el Estado de Chile tiene una deuda histórica con la niñez. De igual forma, creemos necesario hacer presente que el avance en un proyecto de nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada requiere contar obligadamente con una ley que sea coherente y concordante con las nuevas obligaciones que se le debe imponer a este nuevo servicio. Por ello, es fundamental tener aprobada la ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, la que fue presentada en septiembre del año 2015 y que se encuentra en este Senado con urgencia simple. Desde nuestra perspectiva, sin su completa tramitación, es irresponsable avanzar en el proyecto de servicio anteriormente señalado. También es importante recordar que en el primer gobierno, el presidente Piñera, en plena discusión del primer proyecto de servicio de protección, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esa época se retiraron de una sesión los parlamentarios aduciendo que se requería para discutir un servicio de protección, contar previamente con una ley que fije directrices de lo que debería realizar este nuevo servicio. Es importante referirnos, tiene mucha relación con la situación actual del Sename Protección en lo que se refiere a la gestión de la actual administración, la que asumió desde los inicios de esta administración la decisión política del gobierno de cerrar todos los centros de reparación especializados existentes en el país, y no solo el CREA de Playa Ancha, como se había solicitado por parte de la ONU, sino que también el resto de los CREA que existen en el Sename, en un plazo de 3 años, siendo reemplazados por nuevos programas denominados Residencias de Vida Familiar y Residencias de Alta Especialidad RAE. Son 905 funcionarios y funcionarias de Sename que se desempeñan en los CREA de administración directa, y para estos trabajadores el servicio ofreció ocupar cargos en estas nuevas residencias en la medida que aprueben una evaluación psicolaboral, y para quienes no superen estas pruebas o sus cargos no se requieran,
el término de la contrata. Ante este contexto, en noviembre del año pasado presentamos como Frente de Trabajadores un recurso ante la Contraloría General de la República solicitando declarar ilegal lo obrado por la Administración del Servicio por considerar que los funcionarios públicos ya tenemos nuestra propia evaluación. O hay un proceso de evaluación que lo establece el Estatuto Administrativo y por lo tanto los traspasos se deberían efectuar sin condiciones. En paralelo y sin renunciar a nuestro requerimiento, estimamos necesario llegar a un acuerdo con la directora nacional que sin retirar nuestro recurso a la Contraloría, tendiente a generar beneficios para quienes no tengan continuidad por no cumplir con las exigencias de las evaluaciones o no deseen continuar con estos nuevos modelos de residencia o en el propio servicio. Para ejecutar este acuerdo se incorporó en la Ley 21.126 de reajuste de remuneraciones del sector público 2 artículos misceláneos exclusivos para estos funcionarios de CREA, uno de ellos el número 52, que permite indemnización con un tope de 11 meses para que se cesen sus funciones por razones fundadas o necesidad de servicio, se tuvieran que ir, y el número 53, que tiene que ver con los acuerdos de ANEF y que las personas que estuvieran a 5, 4, 3, 2, un año de jubilar, pudieran retirarse con los bonos de la ANEF y con los 11 meses que esto está ratificado en una ley de acuerdos de ANEF-Gobierno. Cabe señalar que en esta negociación, de acuerdo con la Directora Nacional de Sename, solicitamos expresamente que su efecto era exclusivo para funcionarios de los CREA, ya que en este caso era cierre de programa. Por consiguiente, estos artículos no son aplicables para el resto de los funcionarios, que son alrededor de 3.473 en todo el país, quienes deberían encasillarse en los 2 nuevos servicios continuadores del actual Sename, y por consiguiente no deberían ser objeto de ninguna evaluación que condicione la continuidad de la administración. Sobre la tramitación de los proyectos que dividen al Sename en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, sobre los 2 proyectos continuadores del actual Sename, uno en el ámbito de protección especializada de la niñez y adolescencia y el otro de reinserción social juvenil, estuvimos prácticamente casi un año trabajando para esta división de los 2 nuevos servicios, pero lamentablemente con el cambio de gobierno esto quedó en nada y toda la discusión normativa en relación a los niños y niñas y jóvenes que el actual Sename atiende y respecto al futuro de los funcionarios y funcionarias también quedó absolutamente en nada y no hemos tenido participación en lo que significa la elaboración y el trabajo de los 2 proyectos. Sobre este proyecto que inicia su discusión en esta comisión, indicar que en su último trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del Ejecutivo, a través del subsecretario de Justicia, subsecretario de la Niñez y representante del Ministerio de Hacienda y Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se comprometió a instalar una mesa para tratar las reformas del Sename en el entendido que obtendríamos acuerdos beneficiosos en relación al traspaso de los actuales funcionarios de Sename a los 2 nuevos servicios, pero en la realidad, al momento actual, su resultado a la fecha ha sido nulo. ¿Por qué nace esta mesa donde los parlamentarios se dan cuenta que no ha habido la participación de los trabajadores y trabajadoras en los proyectos? Por lo tanto, a partir de eso se hace el compromiso de instalar esta mesa. Pero siempre pensamos que se iba a respetar lo que está en el proyecto, porque en el proyecto hasta el día de hoy permanece el articulado que han tenido todos los proyectos cuando hay una reestructuración o división o creación de nuevos servicios y que tiene que ver con el traspaso de los funcionarios. Pero el gobierno nos hace una propuesta totalmente distinta y nos plantea el subsecretario de Justicia que y a través de un documento, de un proceso de evaluación para el traspaso de Sename a los nuevos servicios de protección a la niñez y reinserción social, cuyo contenido principal señala proceso de evaluación alcanzará a todos los funcionarios y funcionarias que serán parte de los nuevos servicios, definiendo principios generales de cargos homologables y no homologables, y evaluación de determinadas competencias transversales para todos los cargos y además competencias conductuales para quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes. Si bien el documento no lo explicita, las autoridades señalaron verbalmente que quienes no cumplan
con el proceso de evaluación no serían considerados en el traspaso hacia los dos nuevos servicios. Desde el punto de vista del compromiso del Ejecutivo ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, podemos afirmar que nada significativo hemos obtenido en sus reuniones y, por el contrario, solo han explicitado su propósito de no respetar la estabilidad laboral, amenazando con la incorporación de indicaciones al proyecto. En los contenidos del proyecto, en el artículo 5, sobre organización, se indica en una de sus partes un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social, suscrito además por el Ministerio de Hacienda, que determinará la estructura interna del servicio. Bueno, esta es la gran discusión que hay también en la ANEF hoy día respecto a cómo, ¿cierto?, se instalan los nuevos servicios. Bueno, por lo tanto, nosotros no compartimos que la estructura orgánica interna del servicio sea determinada vía DFL del Ministerio de Desarrollo Social. Es necesario sobre esta materia construir acuerdos con los trabajadores respecto al traspaso de los funcionarios a los nuevos servicios, respetando su condición laboral y remuneración, lo que hoy en los proyectos no se ve reflejado. Destacar en el título tercero de la protección, esto nosotros lo rescatamos como algo positivo porque es algo que hemos expuesto por mucho tiempo y tiene que ver en el párrafo 1 de las líneas de acción en el artículo 18 de hacerse cargo de los niños llamados inimputables, es decir, niños y niñas menores de 14 años que habiendo cometido delito no tienen responsabilidad penal y esa atención debe propender a la integración social. Donde definitivamente no estamos de acuerdo, salvo que se precise en la ley su correcto propósito, que lo hemos abordado en esta mesa de trabajo, que el subsecretario hizo un compromiso de hacer una reacción distinta de este articulado, está contenido en el título cuarto del Patrimonio y del Personal, párrafo 2, artículo 54, que en una de sus partes señala: el personal del servicio que tenga trato directo con niños, niñas y adolescentes deberá tener una salud mental y física comprobable, compatible con el cargo y las calificaciones profesionales necesarias para un correcto ejercicio del mismo. En razón de lo anterior, el personal deberá someterse cada 2 años a una evaluación de salud física y mental. Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social determinará el procedimiento mediante el cual se realizará dicha evaluación. Bueno, en torno a este punto, el proyecto no se hace cargo de los históricos déficits de personal, con turnos de hasta 36 horas continuas, ambientes insanos, trabajadores agotados, enfermos, alto número de licencias médicas. En este contexto de trabajo que nos entrega el Estado empleador, nos preguntamos: ¿el sistema que acredita salud compatible con el trabajo en el Estado para este nuevo servicio de protección a la niñez será distinto al existente para los otros servicios públicos? ¿Existirán programas de salud laboral para los trabajadores y trabajadoras para generar condiciones óptimas de trabajo? ¿Qué se hará con las personas que no pasen la evaluación de salud física y mental que implementarán cada 2 años? ¿Cómo se abordará la realidad actual que, de acuerdo a datos del propio Sename del año 2017-2018, de los 488 accidentes de trabajo con días de pérdida efectiva de trabajo, el 53% de ellos correspondió a lesiones provocadas por agresiones de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué se hará con aquellos funcionarios y funcionarias que obviamente será fácil acreditar han sido dañadas mental y físicamente? ¿Cuál será el sistema de turno que permitirá mantener estas condiciones físicas y mentales? ¿Por qué nosotros nos referimos a esto? Porque resulta que hoy día con la implementación administrativa que se ha hecho de los CREA de residencia, pensábamos que era la oportunidad para poder haber hecho cambios y la realidad es distinta porque se ha seguido y mantenido el mismo sistema de turno que se ha tenido históricamente al interior del servicio. En mérito a lo expuesto, para nosotros este artículo 54 resulta inaceptable, puesto que no solo constituiría una situación única en la Administración Central del Estado, donde además el Ejecutivo no señala nada con respecto a los resultados de esta evaluación, indicando solamente que para estos efectos elaborará un reglamento el Ministerio de Desarrollo Social. Y resulta inaceptable además que sea una norma exclusiva para los funcionarios del Servicio de Protección a la Niñez y no al personal de los organismos acreditados. Además, este artículo podría ser hasta inconstitucional y esperamos que este Senado intervenga en esta materia. Se debe respetar que las condiciones para este nuevo servicio continuador del Sename sean en las mismas que se han otorgado para otros servicios, respetando los derechos de los trabajadores y la legalidad vigente. Bueno, las normas señalan en el mismo proyecto, en el título quinto, su disposición final, habla acerca de la sucesión legal
y dice que el Servicio Nacional de Protección Especializada, como el Servicio Nacional Especializada a la Niñez y la Adolescencia en el ámbito de las funciones y atribuciones que otorga esta ley, será considerado para todos los efectos sucesor y continuador legal del Servicio Nacional de Menores, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, a excepción, ¿cierto?, lo que significa, lo que implica la ley 20.084, que tiene que abordar lo que es todo el tema de reinserción juvenil. En esta línea, para nosotros resulta obvio que dentro de sus obligaciones está el hacerse cargo de todo el personal actual que se desempeña en el Sename. Cuando uno dice todo el personal actual, alguien podría decir, como nos han dicho algunas personas, algunos parlamentarios en la Cámara de Diputados, bueno, pero ¿cómo es posible que todos los maltratadores y abusadores vayan a ser los mismos que van a ir a trabajar a los nuevos servicios? Pero hoy día en el servicio hay 1.200 sumarios que no están cerrados ni están terminados, que también mantienen a muchos funcionarios suspendidos y esperando cuál es la resolución, si de verdad son responsables o no son responsables de lo que se les acusa. Hoy día también hay mucha gente que se está yendo jubilada, porque hay gente que ya cumplió un ciclo, y hay personas que también no quieren seguir trabajando en el Sename por el cansancio, por el desgaste. Por lo tanto, no serían todos los funcionarios y funcionarias de los cuales injustamente se han designado de esa manera. Y en las disposiciones transitorias, donde en el proyecto se habla, también mantiene el mismo articulado que tienen todos los otros servicios. Entonces, que hoy día el gobierno quiera cambiar, hacer indicaciones respecto a cuál va a ser el futuro de los funcionarios, haciéndolos pasar a todos por un proceso de evaluación, uno entiende que hay cargos que no van a existir. Y uno entiende que cuando un cargo no existe, uno debiera postular a un nuevo cargo. O sea, ahí uno entiende que tiene que haber un proceso de evaluación y de concurso, como si yo empezara a comenzar a trabajar en un nuevo trabajo. Y de las cosas que nos preocupan y que las hemos señalado en reiteradas oportunidades, por ejemplo, que nosotros proponemos que es necesario incorporar a este proyecto la mantención de los dos artículos 52 y 53 de la ley 21.126 de reajuste, que es la que acordamos hace poco tiempo para los CREA, pero que sea voluntario para que la gente se quiera retirar. El tema de la alimentación es un tema que también lo hemos puesto reiteradamente, porque hoy día la Contraloría ha hecho un cuestionamiento de la alimentación que se entrega a los funcionarios, y nada más que porque esto no está registrado en la orgánica del Sename. Entonces, hoy día se ha hecho una salvedad resolviendo esto vía una glosa presupuestaria, pero para no seguir teniendo ese problema, debiera estar incorporado en la ley orgánica del servicio. Hacemos una propuesta de feriado diferenciado considerando el trabajo tensional y desgastante que desarrolla el personal de trato directo de las dos áreas de atención directa. Estimamos necesario establecer un tiempo de descanso superior al resto de los funcionarios de ambos servicios, y esta propuesta se basa en el tratamiento que nuestra sociedad otorga al personal de salud de urgencia a través de la Ley 19.264 de 1993. Y por último, las medidas especiales para niños y niñas pertenecientes a pueblos originarios, acorde al convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Sobre esta materia y en cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos, es necesario que la ley establezca normas especiales para niños y niñas provenientes de pueblos originarios y tribales en países independientes y de migrantes. Hoy día tenemos un tremendo problema con toda esta incorporación, ¿cierto?, de los inmigrantes en nuestros centros, y donde no hay política respecto a esto. Ha sido una complejidad bastante grande para poder entenderse con las familias de los niños, y cosas tan básicas y domésticas como el idioma, ¿ya? Cabe señalar que con fecha 28 de septiembre de 1993, el Gobierno de Chile promulga la Ley 19.253, que en su artículo 1 establece que el Estado de Chile reconoce como principales etnias indígenas de Chile a la mapuche, aymara, rapanui o pascuense, las comunidades atacameñas, quechua, coya y diaguita del norte del país, las comunidades cahuascaro, alacalufe y yamana o yagán de los canales australes, lo que debería establecer un modelo de intervención diferenciado
para los niños pertenecientes a los pueblos originarios, ajustado a las peculiaridades culturales según sea la etnia a que pertenezca. Bueno, ustedes dirán que tenemos que nosotros, pero cuando lo hemos planteado al servicio y al subsecretario, nos ha dicho que ellos no están disponibles a conversar estas cuestiones con nosotros y nada más que los temas de personal. Pero hoy día, ustedes como han visto, el mayor relato está fundado en lo que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras del Sename. Nuestra preocupación es cómo, ¿cierto?, aseguramos el traspaso de los funcionarios y funcionarias del Sename a los nuevos servicios. Y muchas gracias, señor presidente y señores senadores y senadoras, por escucharnos. Gracias a la señora Alicia de Basto. Vamos a dar la palabra. No sé si quieren hacer alguna pregunta a los colegas o esperamos. Senador Montes. La verdad que yo pregunté en la sesión pasada, yo estoy hace poco en el tema, y pregunté qué pasaba con las asociaciones, las organizaciones, y la verdad que a partir de eso dijimos que era conveniente invitarla para que dieran su opinión. Yo antes de entrar en cada una de las observaciones que ustedes tienen, me gustaría saber cómo es la situación de la infancia y qué hay que hacer en este país, porque estamos en una cierta crisis respecto a qué hacemos con la enorme cantidad de niños que requieren protección y con la enorme cantidad de jóvenes, adolescentes y niños que también están transgrediendo ciertas normas. No sé si entramos a conversar esto ahora o después que hable la otra organización, porque me imagino que la situación es relativamente similar. Pero a mí me parece que es interesante para nosotros conocer cuál es su visión de la organización. O sea, yo tengo claro que sin los funcionarios es imposible pensar en una nueva organización. Pero a su vez se requiere que la nueva organización esté atravesando todo lo que es el rol, lo que es las funciones, lo que es la ética de la institución, lo que es la motivación. Entonces es bien clave conocer cómo lo están viendo ustedes más globalmente antes de entrar propiamente en el tema gremial. O sea, quisiera yo que pudiéramos separar si es posible. No, me imagino que ustedes lo han reflexionado muchas veces. A lo mejor, presidente, esto ya lo han visto en otras ocasiones, por eso le pregunto. Yo veo que aquí hay aspectos que ustedes están de acuerdo y aspectos que no están de acuerdo, pero me imagino que frente a lo que no están de acuerdo, que en muchos casos responde a problemas reales, ustedes tienen alternativas, proponen soluciones alternativas, no mantener la institución simplemente como es, porque obviamente aquí se requiere un rediseño de la orientación en función de ciertos valores y ciertos principios más globales. Yo, si a usted le parece, presidente, a lo mejor es bueno que hable la otra organización y a partir de eso entremos a consultar Me parece. más a fondo. Me parece, senador. Le damos entonces la palabra a Christopher Simpson de la Asociación de Trabajadores. No sé si era Simpson. Disculpe. Bueno, primero que nada, dar las gracias por esta invitación y a diferencia de la compañera Alicia del Basto, yo sí soy presidente de una federación de trabajadores que en términos legales agrupa efectivamente a diversos sindicatos al interior de Sename, organizaciones que de una u otra forma hemos tratado de plantear un camino alternativo a lo que plantea el Frente de Trabajadores. En particular nos gustaría poner un acento que no dista en bastantes puntos con respecto a lo planteado anteriormente, y eso me parece bueno de una u otra forma, independiente que representemos organizaciones diversas, de que estamos de una u otra forma mirando un foco similar. Nosotros creemos que se hace fundamental, y de hecho nos llama mucho la atención también, de que en los últimos 26 años no se haya planteado la urgencia con la que aparece posteriormente al terrible acontecimiento que vivimos con la muerte de Lisset en el CRAT Galvarino. Además de todo eso, plantear también que la importancia de estos proyectos y de las propuestas que se realizaron por parte primero de la administración Bachelet y hoy día con el gobierno de Sebastián Piñera, vienen a atender o toman la urgencia necesaria de una problemática que se viene denunciando hace mucho tiempo, no solo por las organizaciones sindicales, sino que también por organismos internacionales que han tenido la posibilidad de ir a visitar algunos centros o incluso de atender algunas situaciones de urgencia, como en algunos centros que se ha hecho presente también el Instituto de Derechos Humanos. Cuando se nos presentan algunas de las alternativas, no solo la separación del servicio que se viene anunciando, si no mal recuerdo, desde el gobierno del presidente Frei en el año 97, sino que también ha venido sonando últimamente en los últimos, por lo menos, 2 o 3 periodos gubernamentales, donde se ha planteado la necesidad urgente de la separación de este servicio, ¿ya?
Muchas veces eso planteando una inquietud bastante importante en los trabajadores de Sename, como también en las distintas direcciones nacionales que han pasado en los distintos periodos. Cuando se nos plantean las alternativas de modificación de los servicios, a nosotros nos parecía de una prudencia importante y relevante, dado que entendíamos que la sucesión de problemáticas que venía atravesando los CREAD, sobre todo el CREAD Pudahuel en alguna instancia, algunos CREAD de las otras regiones, eran permanentes crisis, ya no solo en el manejo administrativo de los centros, sino que también en la capacidad muchas veces de contener a un tipo de niño, o a un tipo de niña en este caso, que dista mucho de los levantamientos de información que se vienen haciendo hace mucho tiempo. El tipo de usuario al interior de Sename ha cambiado mucho. Y eso tiene que ver con una contextualización de los elementos sociales que hoy día atraviesan una problemática de la infancia pobre, vulnerada en Chile, que dista mucho del niño que anteriormente llegaba a los hogares de Sename buscando una protección, comida, un cobijo, incluso muchas veces afectivo, en sus tíos, en las tías o en los tutores o profesores que lo atendían en esos centros. Ese sujeto ha cambiado y por lo tanto creemos que, si bien es cierto, reconocemos la necesidad y la urgencia de poder implementar un nuevo modelo, eso debiese ir acompañado, anteriormente de las condiciones de los trabajadores, de una nueva visión, de una lectura efectiva, porque más allá de los temas de recursos y todo eso, nosotros muchas veces, yo soy educador de trato directo, nos vemos superados en el tipo de atención que se le está prestando a estos niños, ¿ya? Y eso es una dificultad tremenda, porque muchas veces, sin preparación, sin la correcta incluso capacitación, implementación de una política instruida por profesionales, por direcciones de servicios regionales, nosotros muchas veces somos meros implementadores de política, ¿ya? Y por eso muchas veces también ocurre que, así como hay muy buenos compañeros, muy buenos educadores, también los hay muy malos, ¿ya? Y nosotros no vamos a caer en una defensa corporativa, gremial, de funcionarios y funcionarias que muchas veces sabemos y tenemos certeza de que han cometido irregularidades. Lo sabemos y lo hemos denunciado de esa forma. Por lo tanto, entrando un poco en materia, se hace importante relevar que el proyecto poco hace hincapié en el tipo de contrato o en el nuevo tipo de condiciones que vamos a tener nosotros una vez que entremos a uno de los dos nuevos servicios que se nos proponen. Y creemos que, como mencionó el senador Montes, es fundamental pensar que un rediseño no puede ir solo acompañado de muy buenas políticas planificadas desde muy capaces pensadores o gente que esté muy preparada, sin contemplar que gran parte de los problemas que viene arrastrando Sename en sus últimos 5 o 6 años, que han sido como los más críticos en términos de exposición pública, no contemplen una nueva condición para nosotros en términos laborales, que significa un desgaste, una condición de vida, compañeros que están muchas veces cumpliendo roles de turno inhumanos, porque no hay otra palabra de cómo plantearlo, y eso debiese ser una preocupación efectiva, y ahí se pone sobre la mesa, sobre todo dejárselo como un poco instalado a ustedes, en términos de la discusión que puedan hacer y de los elementos que puedan incorporar con respecto a que una política que pueda dignificar efectivamente a nuestra infancia y una política de protección especializada debe contemplar de manera estrecha la ligazón y la condición que eso significa con respecto al vínculo entre los niños y los trabajadores. Eso es inseparable y por lo tanto no hay rediseño que pueda hacer sin los trabajadores en el sentido de sus condiciones laborales. Lo otro importante de plantear, y que también lo mencionó Alicia, tiene que ver con que no podemos estar pensando en la implementación de un nuevo servicio de protección especializada que no contempla una ley de garantía, que desde el 2015 se viene tramitando, pero que hoy día no contamos con la impronta, ¿cómo se puede decir?, o la certeza de que una vez que se implemente el nuevo servicio, todo lo que se está intentando proponer o desplegar va a estar correctamente financiado por una parte y con la posibilidad de ser implementado sin esta ley de garantía que, en términos concretos, garantiza que estos niños y niñas y adolescentes puedan ser receptores de las prestaciones de manera correcta, de manera indicada, y que alguien esté permanentemente viabilizando y haciéndose cargo de que eso sea así. Otro tema que es fundamental para nosotros y que creemos que no es muy especificado en las propuestas de los proyectos es que sentimos que se vuelve a dejar muy al alero o al árbitro el rol fiscalizador con respecto a los organismos colaboradores, ¿ya? Nosotros somos fehacientes defensores
de que eso ha provocado una mercantilización de la política de infancia, de las políticas públicas de infancia, donde no hay un control efectivo y no basta con una supervisión de una vez al mes de ir a ver si el programa te entrega las boletas correctas de los gastos correspondientes. Creemos que es mucho más que eso y nos estamos planteando, porque sabemos que incluso legalmente no se puede generar una fiscalización de las finanzas propiamente tal. Creemos que Sename o el nuevo servicio de infancia debiese generar un acompañamiento técnico permanente. Y en la ley especifica que solo cuando el organismo colaborador lo solicite. Y si no lo solicita, por lo tanto, no hay fiscalización efectiva o acompañamiento técnico con respecto a eso. Creemos que se debiese avanzar en la profundización de una apuesta pública, ¿ya?, de fortalecimiento de la apuesta pública y no al revés. Y otra cosa que nos parece muy relevante es poder especificar, cuando se habla de Sename, no siempre se está hablando de la administración directa, que es una parte de Sename, y lo segundo que tiene que ver con los organismos colaboradores. No es lo mismo cuando la opinión pública, cuando en la prensa se habla del Sename, de las muertes en el Sename, de los maltratos al interior de Sename, cuando se habla de la administración directa y de los organismos colaboradores. Creemos que eso es una distinción que hay que saber hacer, porque no es lo mismo el organismo de administración pública con fondos estatales en el sentido del control y de la tarea efectiva, incluso del objetivo y visión que desarrolla, y lo que desarrollan organismos privados, que muchas veces no cuentan con un lineamiento técnico claro y muchas veces son definidos por directorios que muy pocas veces tienen las competencias técnicas para desarrollar esas labores. Otra cosa que nos parece relevante y que creemos en que tampoco se hace bastante hincapié y que tiene que ver con una visión mucho más transversal y creemos general y de una visión que ha adolecido Sename en el último tiempo, que tiene que ver con el tema de la judicialización de la infancia. Y eso es un tema que se vuelve relevante en cuanto a que incluso se define que los organismos competentes, solo a partir de la judicialización o de los niños o niñas que han sido judicializados, serían como garantes o con posibilidad de ser prestadores de los servicios acorde a lo que se compromete el nuevo servicio. Y la subsecretaría ha planteado una alternativa que nos parece bastante viable. Habría que ver la factibilidad de que las oficinas locales de niñez van a trabajar como organismos aparte, con un presupuesto diferenciado del presupuesto del servicio de niñez y especializado, y por tanto eso podría ser como un refresco a la oferta más general, porque muchas veces en el ámbito territorial no alcanzan a cubrir muchos de los elementos que despliega la oferta de los programas, tanto de colaboradores como en el caso de la administración directa del Estado. Quiero poner un ejemplo con respecto a yo me desempeño en un centro en Concepción en este momento y en la comuna de Talcahuano, que es una comuna que, los que han tenido la oportunidad de conocer, está como el casco histórico, el centro de la ciudad, y tenés toda la población que está en los cerros, en los sectores más populares o los sectores más complejos, como se les podría entender, y muchas veces las ofertas que hay no llegan a esos sectores, ¿ya? En el mismo caso podríamos plantear en la región de la Araucanía, muchas comunidades que muchas veces se ven atenuadas por situaciones o con mucho desgaste, y que la oferta estatal o privada no llega a las comunidades, no llega a los espacios donde muchos niños están siendo vulnerados, y eso también nos parece que debiese atenderse en términos territoriales desde distintas organizaciones o de distintas instancias, y eso creemos que puede ser la oficina local de niñez, que pueda ser auxiliar de lo que se despliega a partir del nuevo servicio. Otra cosa importante que creemos que también ha sido un tema es que muchas veces queda poco claro, y hemos tratado nosotros también de ser un poco amplificadores de las propuestas de los proyectos, tratar de bajar un poco esa información, pero muchas veces la gente de los centros, nuestros compañeros, los trabajadores, mal entienden o cuesta mucho hacer una transmisión o una correa transmisora de buena forma de la información y de la discusión que se está dando. Y muchas veces pareciera que no se contempla efectivamente, y en términos reales podríamos decir que no se contempla la visión de los trabajadores, pero creemos que también debiese existir la posibilidad de bajar esta información o de poder comentar y hacer nosotros como dirigentes quizás poder ser más amplificadores de las perspectivas que está planteando el proyecto, y que no signifique que volvamos a repetir los errores que venimos o que se han arrastrado en el último tiempo, y eso tiene que ver con que las condiciones
en las cuales se ha llevado adelante la tarea por parte sobre todo de las personas que desarrollamos trato directo, muchas veces nos hemos acostumbrado y hemos lidiado con una precariedad en términos incluso de la cobertura de los turnos, el estar presente en los centros, el generar una atención permanente con nuestros niños y niñas y adolescentes y jóvenes en el caso de la responsabilidad penal, donde muchas veces se administra una lógica de precariedad total. Y eso tiene que ver con una, como se ha acuñado el término, como de guetización de los espacios laborales, ¿ya? Donde se replican dinámicas, muchas veces por estar tanto tiempo encerrado, por los efectos de la prisionización en algunos casos, de dinámicas de trato, de dinámicas laborales que muchas veces poco acompañan los procesos de reinserción o de reparación de los niños, ¿ya? Si ellos nos miran a nosotros como ejemplo en términos de una construcción identitaria, de una referencia incluso social, y nos ven agobiados en jornadas laborales, nos ven que tenemos problemas al interior que se replican, porque yo no podría mentir y decir que los niños no saben lo que a nosotros nos pasa o que no compartimos esas cosas con ellos, que son elementos que a la hora de discutir esto más puntualmente se vuelven súper relevantes y que tiene que ver con... si nosotros nos vemos constantemente agobiados, si nos vemos constantemente administrando una precariedad en los centros, en las funciones, eso se replica inmediatamente en lo que los niños observan. Y cuando nosotros vemos que estudiar, tener una profesión, una labor, no es suficiente para poder abordar una política integral de reinserción o de recuperación, es que muchas veces nos vemos impedidos de desarrollar tareas que sean efectivamente transformadoras y con capacidad de cubrir lo que estamos planteando como en términos de reparación. Eso en particular era lo que me interesaba poder relevar. Nosotros como federación efectivamente no somos como representativos de gran cantidad de los trabajadores de la institución, pero sí hemos tenido un rol que tiene que ver con destrabar algunas discusiones que institucionalmente sentimos que no se habían dado y que tuvimos que esperar que llegara un momento crítico para poder tratar de especificar un montón de entrampamientos o de condiciones que no se habían discutido y que creemos que son urgentes de discutir, pero que hay que mirar en una perspectiva mucho más profunda y transversal y que nos permita contextualizar la realidad de estos niños y niñas, contextualizar, como decía anteriormente, qué elementos son los que hoy día nos permiten una política que efectivamente pueda reparar no solamente a ese niño, a esa niña, a ese joven, sino que en particular un contexto en el que se desenvuelve la vida de las personas, de su familia, y que se ve sumamente golpeado hoy día en un contexto social muy adverso, en el que las condiciones no solo para los sectores más populares o vulnerados están siendo difíciles, sino que para el común de la sociedad en general. Eso, muchas gracias. Muchas gracias al presidente, señor Christopher Simpson. Se ofrece la palabra, senador Monte. Entre los dos. No, yo quiero reiterar mi consulta anterior. O sea, ¿qué visión tienen ustedes de lo que está ocurriendo en Chile con la infancia? ¿Por qué se producen tantos niños que requieran protección y más allá de su entorno familiar, o social, o comunitario, o educacional? ¿Y qué ocurre con los dispositivos que hemos creado para enfrentarlo? Aquí está claro que hay una crisis, que los dispositivos actuales no dan cuenta de la naturaleza de los problemas, aunque el desafío principal es preventivo, sin lugar a dudas, es evitar que ocurran. Eso sería lo más general. Me gustaría después hacer varias preguntas sobre la parte más propiamente laboral, por decirlo así, que ustedes señalan. Pero yo quisiera conocer, algo ha dicho el representante del Frente, pero ¿cómo ven la orientación de una reforma en el caso chileno? O sea, ustedes deben tener mucha reflexión al respecto, pero ¿por dónde caminar? Más allá de lo laboral, en función de eso veamos lo laboral. Esa sería mi primera consulta, señora presidenta. Gracias, senador Monte. Yo quiero agradecer las presentaciones. Veo que una está más orientada al servicio y los funcionarios y la otra tiene un mix de ambas cosas. Obviamente las dos se agradecen. Creo que es importante mirar el objetivo de la ley y luego obviamente ver cuáles son las consecuencias de la misma, que ahí entra el tema de los funcionarios. En esa lógica, decir que coincidimos, el senador Montes y quien habla, respecto de lo complejo de abordar esta discusión, primero desde la creación del nuevo servicio y luego la ley de garantías. Fue algo que pedimos que fuera al revés, pero bueno, la agenda legislativa la marca
el Ejecutivo y él tiene que obviamente responder frente a aquello. Y de hecho es tan complejo esto que muchas de las cosas que estamos pidiendo nosotros como senadores para esta ley se nos dice que no porque van en las de garantía, pero la de garantía no la conocemos, entonces casi como votar a ciegas, pero que podamos, después de lo que conversé con el ministro, en acuerdo con mis colegas, que podamos tener un protocolo de acuerdo respecto de aquellas cosas para poder obviamente avanzar en esta legislación. Dicho aquello, me sumo a la pregunta que ha hecho el senador Montes. Creo que es fundamental poder escucharlos a ustedes en ese ámbito. En el mismo orden que expusieron, entonces le damos la palabra a la señora Alicia Alvar. Bueno, estando tantos años en el servicio y viendo cómo ha sido la historia del Sename, de verdad creemos hoy día que hay cuestiones básicas que considerar, que en la realidad si no se abordan, a nosotros se nos prometió que las cosas iban a cambiar, que se iba a mejorar todo lo que tenía que ver con infancia y adolescencia, pero nosotros creemos como cuestión fundamental, aunque la señora presidenta parezca majadero decir, pero sin un proyecto de protección integral o de garantía de derechos, es fundamental porque en ese proyecto se aborda a todos los niños de Chile, no solamente los niños que atiende Sename, ¿ya? Por lo tanto, si uno quiere hablar de políticas de infancia y adolescencia, tenemos que pensar en políticas que vayan hacia todos los niños y niñas de Chile, no solamente focalizado en los niños de Sename. Y eso lo otorga, las directrices las debiera otorgar el proyecto de protección integral o de garantía de derechos, como le han llamado últimamente. Segundo, el mismo proyecto es el que debiera hacer que la intersectorialidad funcione. Si queremos nosotros implementar un nuevo servicio, si el intersector no funciona, o sea, estamos de verdad liquidados y va a ser más de lo mismo. Hoy día, cuando no funciona, no opera salud, no opera educación, o sea, el Sename hoy día limosnea salud para los niños del Sename, limosnea educación porque a los niños de las escuelas públicas los echan, los expulsan, o los aceptan por hora, por la complejidad que tienen. Y tal como lo dijo mi compañera anteriormente, los niños que hoy día atiende el Sename no son los mismos niños de hace 20, 30 años atrás. Tienen una alta complejidad, son niños que tienen problemas de adicciones, niños que tienen problemas psiquiátricos, niños que tienen enfermedades graves, ¿ya? Que requieren que el intersector funcione para que estos niños no tengan los problemas que tienen hoy día, especialmente al interior de los centros, donde los niños se descompensan, donde los niños tienen graves problemas de relacionamiento al interior, especialmente en el entorno. Por eso decimos nosotros, hoy día se han transformado los centros al interior del Sename de una agresividad que nadie se imagina. Y eso lleva a lo otro. ¿Por qué los funcionarios están enfermos? ¿Por qué los funcionarios, cierto, tienen tantas licencias médicas? Eso es lo que nosotros creemos que es fundamental. Y eso lo otorga también la Ley de Garantía de Derechos, quien da las directrices y obliga a que el intersector funcione, ¿ya? Lo otro que nosotros creemos que es fundamental y que tiene que ver con que hay muchas cosas que, claro, en el proyecto se ven bonitas escritas, pero en la realidad hoy día, cuando hoy día, por ejemplo, tenemos centros que no tienen dotación, no tienen la dotación de funcionarios porque hay mucha gente con licencia médica, mucha gente suspendida por los sumarios. Hoy día, por ejemplo, abordábamos en la mañana el tema de Casa Nacional, que es un centro que va a depender de esta línea, de esta área. ¿Y cómo me pueden explicar a mí que es un centro que no tiene la dotación para ver a las guaguas, para ver a los niños preescolares, que haya una educadora para atender 11 bebés, que cada 3 horas hay que darles mamadera, alimentación, ¿ya? Esos son los problemas diarios hoy día. Entonces también, por eso es importante que en el proyecto, que el proyecto se vaya conformando de manera de ir mejorando estos aspectos que son básicos para que un servicio funcione. Segundo, alguien ha dicho, alguien ha sugerido por ahí que aquí hay que traer profesionales a trabajar al Sename. Creo que no basta un título profesional, por lo menos nosotros creemos, para venir a trabajar este servicio.
el título profesional es importante, pero también hay que tener, y lo hemos dicho, pero como no se da importancia a lo que los trabajadores dicen, tiene que haber un tramo de inducción antes de ingresar al Sename. ¿Ah? Hemos dicho una escuela de formación, no sé cómo se llame, pero aquí se insiste en que la universidad va a otorgar eso. No, acá no cualquiera llega. Hoy día la experiencia es, un profesional llega al Sename y muchas veces a la semana se va. Y se va porque queda horrorizado a dónde llegó a trabajar, ¿ya? Entonces, tiene que haber un proceso de inducción, de formación, antes, independientemente tenga el título o no tenga el título, porque hay personas que no tienen título, por ejemplo, los educadores de calle, que en alguna oportunidad existieron años atrás y que tienen mucha formación para tener conexión con los niños, niñas y jóvenes que nosotros atendemos. Por lo tanto, eso es relativo. Y lo otro, cuando mi compañero se refiere al tema de la fiscalización en las instituciones colaboradoras, ese es un gran tema. Hoy día la supervisión es un pariente pobre al interior del Sename y si de verdad quieren que esto funcione como corresponde, hay que colocar las condiciones para que los supervisores hagan su trabajo. Hoy día muchos se quejan y la supervisión no es solamente una vez al mes. Los supervisores van 3, 4, 5 veces, muchas veces en el mes, a las instituciones colaboradoras. Tienen obligación, porque además tienen metas respecto a eso, pero no tienen las condiciones. No tienen vehículos para salir, ellos tienen que ir a las poblaciones por su cuenta, el servicio no le otorga todas las condiciones para que hagan su trabajo. Hoy día, más aún, o sea, uno no puede entender que digan que se van a mejorar los procesos de licitaciones para las instituciones colaboradoras, pero no importa cuando se apruebe el proyecto y después miramos si tiene la infraestructura y si tiene el personal. Cuestión que es lo que más ha sido cuestionado hoy día al interior del Sename, es que las instituciones colaboradoras no tienen el personal adecuado, que no tienen la infraestructura adecuada. Y tercero, mirar, nosotros por lo menos creemos que acá no hay problema de recursos, aquí hay problemas de gestión histórico en el Sename. Hoy día un niño en el Sename directamente, que atendemos directamente, cuesta alrededor de 2 millones de pesos y más en algunos casos. Por lo tanto, no hay problemas de recursos porque el Estado pone esos recursos para que nosotros atendamos directamente a los niños. La diferencia es que las instituciones colaboradoras tienen una subvención paupérrima en relación a la exigencia que nosotros les hacemos respecto a lo que queremos de ellas. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos y estamos seguros de que han habido problemas graves de gestión históricos al interior del Sename. Y lo último es decir que nosotros desconocemos, no sé si con el proyecto va acompañado, un plan de construcción de centros, un plan de habilitaciones humanas para tener a los niños, independientemente que hoy día hay un proceso administrativo al interior del Sename de cerrar todos los CREAD y transformarlos en residencia, pero también creemos que va a ser un proceso largo en que podamos a lo mejor tener resultados positivos si no está lo que en un principio les planteamos nosotros. La operativa de salud, educación, senda, para que los niños puedan tener cubiertos todos sus derechos. Porque hoy día no es fácil trabajar con estos niños. No es fácil. Algún diputado dijo, nosotros satanizamos a los niños. No, no es que los satanicemos, es hablar de la realidad de los niños que nosotros atendemos, ¿ya? Que son complejos. A alguien tampoco le gustó la palabra complejo. Bueno, son difíciles, ¿ya? No tienen la misma condición que tenían hace 20, 30 años atrás. Hoy día los niños son niños muy dañados, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tiene que haber un equipo multidisciplinario que los pueda atender. No basta solo el educador, ¿ya? Si es que se está mirando esto para que funcione bien, sino que tienen que estar todos los profesionales, además, de la psiquiatría, del tema de las adicciones, para que ellos puedan funcionar. Y en el proyecto hay prometido una protección administrativa, pero que hasta el día de hoy no sabemos qué va a pasar y cómo va a funcionar y cómo va a operar, si están los recursos para eso de la protección administrativa, que es lo que reemplazaría un poco en cierta parte, en algunos aspectos,
esta judicialización que tienen los niños, ¿ya? Entonces, ahí no está tampoco explicitado. Y si es, bueno, en otros países eso opera esta protección administrativa, pero según lo que hemos revisado, ha tenido un proceso como de 10 años para que pueda operar y no todos los casos se judicialicen. Y eso tampoco está explicitado en el proyecto claramente. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces ahora al presidente Christopher Simpson. Muchas gracias, presidenta. Es bien, para tratar de no redundar, y es bien complejo para nosotros, incluso algunos desde nuestras profesiones, de nuestras competencias, el poder constatar una realidad. Me imagino que muchos lo saben, gente de organizaciones colaboradoras, de distintas realidades que nos toca auscultar como profesionales o como trabajadores o como gente que se enfrenta a la difícil misión de estar en esta área, ¿ya? Como usted preguntaba un poco, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? Y nosotros lo llevamos a una discusión que nos parece que es bastante potente y podríamos cada uno desde su posición, incluso ideológica, argumentar algunas cosas, pero creemos que es muy relevante el mirar esto en perspectiva problematizadora, ¿ya? Porque no podemos pensar que una modificación estructural, que más recursos van a lograr subsanar el por qué estos niños hoy día y en las condiciones en que muchas veces nosotros recibimos a esos niños. Yo tengo 2 hijos en particular, y uno tiene 9 y el otro tiene 10. Y a mí me ha tocado estar muchas veces con niños que desde sus 5, 7 años están robando para ayudar a su familia, para estar con sus hermanos, consumo de droga, ni siquiera ya porque uno dice un pito de marihuana, pasta base, ni siquiera pasta base, aspirando gas de un balón de gas butano, encendedores. Hay un nivel de descomposición tan grande en nuestra sociedad, y que no solo en Chile, es un tema a nivel latinoamericano, incluso mundial, que nos lleva a una situación muy compleja de cómo abordamos, porque no hay profesional que pueda hacerse cargo de incluso como ponerse en sintonía con un vínculo con un joven que está completamente descompuesto en términos incluso orgánicos, humanos. Y eso es lo que hoy día nos ha llevado a esta profunda crisis, que como institucionalidad muchas veces hemos sido apuntados con el dedo, y ahí yo sí hago defensa porque soy trabajador de Sename y porque creo en gran cantidad de hombres y mujeres que han desarrollado una labor pedagógica, de acompañamiento, con amor, con cariño, que incluso, solo por citar un ejemplo, una de las compañeras que trabaja con nosotros en CREAT Pudahuel, ella ha tenido una niña que la recibió de 7 años, de 10, 12 años en el CREAT Pudahuel, y que hoy día se tituló en una universidad en Sao Paulo, con la cual se sigue contactando. Por lo tanto, es posible. Y nadie dice que no es posible. Nosotros no estigmatizamos a los niños. Nosotros estamos 24 horas del día, 12 horas del día, durante muchas veces en la semana, los fines de semana completos con ellos. Sabemos cómo son. Los niños no han dejado de sentir, no son zombies, ni ninguna cosa. Son personas como cualquier otra. Pero el daño es tan profundo que sus propias familias muchas veces, mamás, papás, que están muchas veces en el mismo círculo, vienen arrastrando una historia familiar de delincuencia, de alcoholismo, de vejaciones, familias de 15 personas en un departamento básico, por ejemplo. O sea, eso no es vida para nadie. Entonces, cuando nosotros vamos y nos preguntan ¿cómo podríamos subsanar esto? Claro, uno podría decir técnicamente, no, a mí se me ocurre esto, pero es una problemática tan profunda que muchas veces incluso a nivel técnico, de recursos, tenemos profesionales que muchas veces les cuesta generar una atención en términos de que tú sentáis a un niño en una oficina a hacer una atención psicológica que puede durar 20 minutos, 15 minutos, o el psicólogo se sienta con el joven 5 minutos para tratar de hacer una intervención, para generar un informe de un seguimiento de un caso, y que se produce una dificultad tremenda porque cognitivamente los chiquillos no están escolarizados, por ejemplo. Y esa institucionalidad, en términos de una normalidad social, va generando una cultura de estar en un espacio, de permanecer en ello. Y aquí no hay eso siquiera. Niños que están desescolarizados, que cuarto básico, que tienen 20 años, que han pasado por todo el circuito Sename. Yo tuve un joven en el Centro Metropolitano Norte de Tiltil que había estado en Casa Nacional del Niño. Posteriormente estuvo en CREAT Galvarino. Después terminó en Pudahuel. Después terminó en el CIP San Joaquín y posteriormente en el CRC. O sea, hizo todo el circuito de Sename. Y ahí no hay prevención que logre tempranamente alertar una situación de una complejidad muy grande a nivel social. Eso por un lado. Con respecto a las propuestas, evidentemente creemos que todos los temas en términos legales, los proyectos son fundamentales para avanzar en
en garantías que efectivamente tengan la posibilidad real de que esa oferta, de que todos los recursos que se ponen a disposición de nuestros niños puedan estar efectivamente garantizados. Y esperamos que, como decía la presidenta de la comisión, como no la conocemos bien, no hemos podido estudiar bien ese proyecto y la ley de garantía, seguimos estando un poco al alero de saber si efectivamente esta vez eso sí va a darnos la posibilidad de amarrar un poco más la institucionalidad. Podría, como les dije al principio, referirme mucho rato a este tema, en particular con respecto a la formación de los profesionales y la gente que ingresa a nuestro servicio o al servicio que viene o a los que van a decantar de esta transformación, pero incluso hay poca como disposición a formar a las personas, porque no es lo mismo que trabajar en un colegio, no es lo mismo que trabajar en una oficina, no trabajamos con cajas, es súper complejo y eso nos vuelve de una u otra forma nos permite estar permanentemente en el ojo del huracán. Otra cosa que es importante, el tema de las plantas, que también en Sename no ha existido una carrera funcionaria. Y eso es, en términos de deuda histórica, como se podría decir, algo súper importante para nosotros, porque sentimos que estar 25 años en trato directo es un tema que nadie aguanta. Así como en esas condiciones que les describimos muchas veces, que se ven más agudizadas en momentos críticos, pero son 20 años, 15 años, 10 años, pongámosle. Algunas organizaciones o investigaciones dicen que el trato directo uno debiese estar máximo 5 años, 10 años como tope, y eso no se cumple en general. Y lo de la protección administrativa, que también lo nombró Alicia, me parece que es fundamental, porque si no contamos con entidades que efectivamente puedan realizar los procesos preventivos y de protección que sea administrativo y no estén determinados por la judicialización, y que también lo nombré al principio, que se determina la atención solo para niños judicializados o definidos por organismos competentes. Por lo tanto, vamos a reiterar la lógica de que solo la judicialización hoy día sea el espectro en el cual permita que un niño derive en la atención de estos programas que se están como planteando al interior del proyecto. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Se ofrece la palabra a mis colegas. Senador Montes. Yo quiero pasar a la otra parte, la parte más laboral. En todo caso, de las cuestiones básicas que ustedes plantean, me queda claro que aquí falta el marco más integral de la ley que se supone viene en la ley de garantía. Yo me imagino que ahí está contemplado todo lo que se entiende por protección familiar, por protección escolar, por protección comunitaria, o sea, el niño en la situación previa al daño, por decirlo así, o sea, antes que el niño tenga algún daño. Cuesta entender de que esto no encabeza este proyecto, ¿eh? O sea, por lo menos los valores fundamentales, y estamos tratando de elaborar algunas indicaciones, por lo menos en términos de los valores y el concepto de sistema que tiene que haber detrás. Respecto a la intersectorialidad, en eso yo creo que hay algunos elementos acá. Aquí se ha discutido si eso es tarea de la subsecretaría, lo global, y cuánto es tarea de otros niveles, digamos, porque se requiere no basta con el acuerdo entre instituciones a cualquier nivel, de cualquier manera. Es un enfoque más... Lo de la dotación, la verdad que yo no lo sé. Lo de la inducción me parece clarísimo. Lo de la fiscalización también. Aquí hay modelos de fiscalización, uno cumpliendo la función y desde ahí fiscalizar a otro, o es simplemente fiscalizadores que no cumplen la función, que es totalmente distinta bueno, en educación eso es re claro. Yo tampoco veo en el proyecto inversión, no está considerada la inversión como un desafío mayor, lo que ustedes señalaban también acá. Bueno, la presidenta dijo lo de la protección administrativa, que es algo que no sabemos el alcance y cuánto va a resolver. Mire, yo le preguntaría primero a la señora Tonda, Alicia, le voy a decir. Aquí se dice que hay una mesa para tratar la reforma del Sename y que no se ha considerado a los trabajadores, a los funcionarios en la discusión de esto, y la mesa no ha operado mayormente. Creo que sería importante saber qué es lo que ha ocurrido. En segundo lugar, a mí me parece que aquí se habla de garantías para que tendrían los trabajadores este nuevo servicio, que me parece claro que hay que explicitar, pero también me gustaría saber cómo ven ustedes la responsabilidad y la nueva ética que supone, o el fortalecimiento ético que supone un servicio en ciertos roles, porque no es solo garantía, es garantía también y responsabilidad y una cierta ética. Mire, yo no hace mucho leí el proyecto y me pareció muy técnico, ¿no?
¿ah? O sea, aquí claramente la dimensión valórica y el sentido es fundamental para una función como esta, si no, no se puede trabajar con niños en la situación, sobre todo tan exigente que ustedes están. Aquí se ha hablado de cargo homologable, no homologable, evaluación de competencias transversales y conductuales. A lo mejor la- la directora de Sename nos puede explicar de qué estamos hablando y cuáles serían las principales superposiciones que hay hoy día, que no calzarían, porque seguramente hay una serie de roles que no corresponden y otros que sí corresponden. A mí me parece que está la vieja discusión, si las estructuras orgánicas se hacen vía FL o se hacen en la ley. Normalmente nos vamos por un camino intermedio, para ser claro, que queda en la ley, quedan los criterios básicos de la estructura y de la orgánica. Entonces, no sé si se pudiera explicitar qué cosa, en el nivel que tienen, no les satisfacen, de tal manera me imagino que la estructura general del servicio, porque no estoy hablando de las 900 personas, 905 personas los CREA, sino que de los 3.473 fundamentalmente, que es lo que ustedes están planteando. Lo de la evaluación de salud física y mental cada 2 años, yo no sé si una cosa como esta, evaluación física en este grado, se hace cada 2 años o requiere un tipo de acompañamiento permanente, porque la evaluación de la salud física o mental, uno se daña la salud mental así gradualmente y de repente tiene situación. Esto ocurre mucho yo le preguntaba a las directivas de... ¿Qué pasa? En la educación tenemos una situación de fobia con los niños. Y hay un porcentaje de profesores o personas que trabajan los que tienen fobia. Aquí se deben dar fenómenos similares. Y eso no es lineal. De repente se produce, y se produce de golpe. Normalmente los alcaldes lo llevan a la biblioteca, ¿no es cierto? Lo llevan a cumplir otros roles a los cuales no están sometidos a ciertas situaciones más. ¿Qué pasa acá? O sea, me gustaría saber qué ocurre con una persona que ustedes tienen certeza de que ya está en una situación de quiebre anímico, porque esto debe ocurrir, usted dice que se van, eso alcancé hoy, que llegan y se van porque ven que no pueden trabajar. Y me parece también razonable, y seguramente la señora Tonda nos podrá aclarar, esto de que ellos dicen de que no es razonable que tengan un nivel de exigencia para Sename y no para los organismos acreditadores, o sea, porque son de otro carácter, son privados, pero ¿qué se piensa? Porque eso lo plantearon ustedes, ¿no es cierto? ¿Por qué no tienen exigencias similares para los dos? Eso yo agregaría, Presidenta. Gracias, senador Montes. Yo le daría la palabra a la directora para poder escuchar al Ejecutivo. Buenas tardes, señores senadores, señora presidenta. Primero, atentamente hemos escuchado a las asociaciones y llevamos aproximadamente 1 año, 3 meses, en el cual hemos tenido diversas formas de trabajo conjunto y hemos ido avanzando en algunas cosas y en otras no tanto, digamos. Eso es lo que nos ha ido pasando en términos generales, tanto con la Federación como con el Frente de Trabajadores. La primera pregunta que hace el senador Montes, que es la mesa, ¿para qué? Comentarle que efectivamente en la Comisión de Hacienda de la Cámara, cuando se estaba aprobando el proyecto de ley en su primer trámite, sale el tema, fueron las asociaciones, particularmente fue AFUSE, a esa mesa de trabajo, y hizo planteamientos de diversa índole, entre ellos los planteamientos que se hicieron fueron en qué condiciones se pasaban a los funcionarios en particular y en qué condiciones, qué pasaba con los trabajadores que no continuaban en el servicio, y se nos planteó, a mí me mandaron a llamar en esa comisión, yo no estaba originalmente ahí, y finalmente se plantea de que si había alguna posibilidad de tener tratamientos similares a lo que estaban teniendo los funcionarios que estaban en los CREAT. Es importante que, tal como señaló Alicia, independiente que teníamos algunas diferencias en términos de lo que se estaba realizando, el año pasado iniciamos un proceso de reestructuración de los CREAT que se inició con Playa Ancha y que está continuando con el resto de los CREAT en particular, y se aplicó un procedimiento general para los 900 y tantos funcionarios, que en ese minuto eran cercanos a 1.000, en el cual los funcionarios que pertenecían a los CREAT tuvieron la posibilidad de ser parte del proceso de selección para el nuevo modelo. Se cerraban los CREAT y se abrían nuevos modelos de residencias familiares, que varios de ustedes los han ido conociendo, digamos, en la quinta región, que son las residencias familiares,
Y lo que se realizó ahí efectivamente es que se valoró la experiencia, se valoró el vínculo que tenían los funcionarios con los niños y por lo tanto no se hizo una evaluación completa, obviamente, como era en el caso de aquellos funcionarios que venían del exterior, sino que se hizo una evaluación simplificada para los funcionarios que así lo deseaban, solamente con algunas competencias que son aquellas necesarias, competencias que nunca han sido evaluadas en el servicio, competencias que son necesarias para poder trabajar con niños, competencias como empatía o tener control de impulso. Son 4 competencias que están, flexibilidad también, digamos, dentro de esa línea. Originalmente, y eso efectivamente lo han dicho las asociaciones públicamente, así que no estoy diciendo ninguna infidencia, ellos pensaban que esto iba a ser un tongo para sacar a la mayor cantidad de funcionarios a la calle, cosa que no lo fue, digamos. O sea, efectivamente la mayoría de los funcionarios pasaron las pruebas que se hicieron, las definiciones con el servicio civil y se nos apoyó en todo el proceso para dar la máxima transparencia. Es un proceso que se hizo con personal externo. Y la mayoría de los funcionarios tuvieron la posibilidad de ser parte de las nuevas residencias familiares. Y aquellos que no aceptaron la destinación o que sencillamente no pasaron la evaluación, llegamos a un acuerdo, también como lo señaló Alicia, para que efectivamente tuvieran una indemnización de salida, y aquellos que les faltaba 5 años o menos para jubilarse pudieran jubilar anticipadamente. Es importante destacar también que los nuevos perfiles de las residencias familiares exigen, dependiendo de los cargos, en algunos casos profesionales, pero en otros, tú también sabes, Alicia, que exige no título profesional, sino que título técnico para alguna de las condiciones. También planteamos que aquellas personas que pasaban la evaluación de competencias psicosociales, pero que no tenían el título técnico, no el título profesional, pero sí el técnico, no iban a quedar fuera, sino que les íbamos a dar el tiempo suficiente para poder sacar el título técnico. Y de hecho 10 personas plantearon la inquietud de que querían sacar el título técnico y nosotros hemos conversado con el instituto para que les dé beca, para que puedan sacar su título técnico en un plazo razonable, una vez que termine la carrera técnica. Es verdad, y en eso estamos totalmente de acuerdo, que es esencial la inducción a los procesos, a las modalidades, que también es importante la capacitación permanente de los funcionarios dentro del tema, porque estamos totalmente de acuerdo que todas las competencias técnicas tienen que ser entregadas por la institución, o sea, no pueden ser las competencias técnicas exigidas a la entrada solamente. Muchos de los temas se aprenden en el propio trabajo, digamos. Yo comparto con Alicia que no todas las competencias técnicas se aprenden en el estudio, digamos, sino que se aprenden en la práctica, muchos de ellos en particular. Esa es la forma. Llegamos a acuerdo en el mes de enero y se aprobó el artículo 52 y 53 de la Ley de Reajuste del Sector Público, que efectivamente algunos de ustedes nos apoyaron en que salieran adelante esos artículos, y así se aplicó y así se llevó adelante. Y aproximadamente el 20 y tanto % de las personas que postularon finalmente decidió salir y tuvieron su indemnización hacia adelante, y algunos, muy poquitos diría yo, a la parte de la jubilación anticipada, muy poco lo que postulan. O sea, la verdad es que la mayoría de las personas que todavía no cumplen la edad para jubilar, incluso en el servicio hay mucha gente que tiene la edad para jubilar y que prefiere seguir trabajando hacia adelante en el tema. Esa era la forma como había funcionado con los CREAT, y por lo tanto se planteó qué condiciones iban a tener, si iban a ser similares o no. Incluso se planteó que si aquellas personas que estaban en las residencias familiares, en qué condiciones se traspasaban hacia adelante, etc. En esa mesa de trabajo que se constituyó con las 2 subsecretarías, se me pidió a mí, y lo pidieron las propias asociaciones, digamos, que yo también fuera parte de esa mesa de trabajo, mesa que sí, que la constituimos. O sea, yo fui parte importante de la gente que apoyó la constitución de las mesas. Estamos con una mesa con el Frente de Trabajadores, con otra mesa con la Federación, y se constituyeron en el mes de abril, y por lo tanto hemos tenido algunas reuniones ya de trabajo y de avance en esa línea. Efectivamente, se tomó como rayado cancha que no obstante pueden haber otras instancias de participación. En esa mesa la idea era conversar sobre aquellas cosas que tenían más relación con el traspaso y con la salida de funcionarios, más que cualquier... porque obviamente que sí, ellos nos hicieron una presentación donde están las presentaciones similares a las que se ha hecho acá, de todas las solicitudes, incluso de participar en los modelos de intervención que se plantean dentro de los propios proyectos de ley, y se les planteó que eso se viera en otras instancias y no en esa, para poder ir avanzando lo antes posible y llegar a un determinado acuerdo. Ellos solicitan, como dice Alicia, y también como algo lo hemos conversado, tener condiciones similares a lo de los... O sea, primero, 2 cosas que estamos en total acuerdo: que aquellas personas que pertenecen a las residencias familiares no van a ser evaluadas de nuevo ni nada por el estilo. O sea, eso sí efectivamente es parte del proceso que se hace antes de los nuevos servicios, esperamos.
esperemos que esté concluido y si no, bueno, lo que vaya a ser proceso. Y del resto de los funcionarios hay que ver claro que acá de los 3.500 aproximadamente funcionarios, nosotros somos aproximadamente 4.400 funcionarios. De los 4.400 funcionarios hay del orden de 1.000 que pertenecen al mundo de los CREAT o Administración Directa de Protección. Hay aproximadamente 2.300 que están en centros de administración directa de justicia juvenil y hay aproximadamente 1.000 y tantos, 1.200, que son de las direcciones regionales y de la dirección nacional. Entonces, lo que se está planteando es decir, qué pasa con aquellas personas que están en administración directa de los centros de justicia juvenil y qué pasa con las administraciones, la dirección nacional y las direcciones regionales. El planteamiento que se les hizo como en las distintas propuestas y temas que se plantearon en particular, es decir, y en eso estamos de acuerdo, que los que están en las residencias familiares es un proceso que ya pasaron. En lo que también estamos de acuerdo con las asociaciones y con ambos en particular, es lo que se dice en relación a los cargos homologables y no homologables. Si bien es cierto, estamos entrando en un proceso de encasillamiento a cargos, estamos seguros que van a existir, dados los dos proyectos de ley, cargos que le llamamos homologables, que son todos aquellos cargos que tienen características y responsabilidades similares, aunque los nombres no sean idénticos, pero que son cargos similares, y se va a producir en los dos servicios. Y eso se llama cargos homologables. Y los cargos no homologables son todos aquellos que tienen características, condiciones o requisitos superiores en general. Y que por lo tanto, y estamos de acuerdo en que cualquier persona que quiera postular un cargo que tiene características o competencias superiores tiene que postular como cualquier cargo externo o de promoción dentro de un servicio con todas las competencias que deben ser evaluables. Se van a producir muchos de esos casos porque efectivamente, de momento que se ponen en marcha los dos servicios, lo primero que yo quiero transmitir acá es que el número de cargos va a ser superior y por lo tanto, con una sola excepción, que es en el fondo la dirección nacional que disminuye brevemente, las direcciones regionales y todos los cargos de centros aumentan, dado que son dos servicios en vez de uno, digamos, y por lo tanto van a haber más oportunidades de trabajo que menos. Yo creo que ese es un tema que lo hemos conversado con todas las asociaciones. O sea, no es esto que se está achicando el servicio, o sea, yo creo que eso es importante tenerlo presente. Entonces, por ejemplo, cuando hay un cargo, no sé, por poner cualquiera, no sé, el jefe de Administración y Finanzas, van a haber dos jefes de Administración y Finanzas, por lo tanto es muy probable que postule a alguien al cargo homologable y algo al cargo no homologable, o sea, que esté postulando una promoción dentro del propio servicio. Yo diría que hay acuerdo total que cuando los cargos no son homologables, la postulación es normal, de una promoción cualquiera y que por lo tanto tiene que pasar con todas las exigencias que se exige para una promoción de cargo o para una evaluación externa. Y nosotros el planteamiento que se hizo con los subsecretarios fue que todos los cargos homologables no tuvieran que pasar por una evaluación total. El Servicio de Protección de la Niñez lo plantea así, digamos, que efectivamente aquellas personas que tienen los requisitos y los perfiles van a ser traspasados. Entonces, para poder saber si tienen los requisitos y los perfiles, los nuevos servicios exigen perfiles superiores y perfiles que de una u otra manera no han sido todos evaluados dentro del servicio. Entonces, nuestra propuesta fue una evaluación simplificada similar a la que tuvimos a los CREAT. Y esa evaluación simplificada lo que busca es solamente, y tal como lo dijo la Alicia, en el caso de los cargos generales, ciertas competencias transversales, que son 3, y en el caso de las personas que trabajan en centros con niños, que además tengan la evaluación de aquellas competencias necesarias para trabajar con niños. Y que si no tienen el título profesional o técnico, habrá que discutir sobre todo en el técnico, y eso estamos totalmente dispuestos a esperarlos, a que obtengan el título técnico. Se reconoce, por supuesto, que ¿cómo se llama? La experiencia, se reconoce también la antigüedad, y las personas que pasan con todos los beneficios que tienen. O sea, nadie pretende bajarle los beneficios que tienen a las personas que se traspasen a los nuevos servicios. Yo diría que ahí es donde está la diferencia, que estamos en este minuto, todavía estamos en conversaciones, o sea, es algo que se han hecho las propuestas, todavía no llegamos a un acuerdo en ningún caso de que se acepte y que no se acepta. La postura que hizo el Ejecutivo también fue que efectivamente la idea de aquellas personas que no pasen a los nuevos servicios porque no razones fundadas o porque no cumplen las competencias, planteamos que estaba la posibilidad de evaluar una indemnización como tratarse como personas de planta, con una reestructuración de servicios de acuerdo al estatuto administrativo, que significa un mes por año con un tope de 6. Y ellos consideran que eso es muy bajo.
Y eso yo diría que es las cosas que están en este minuto sobre la mesa, que tenemos que ir avanzando en las conversaciones. Eso en términos de la mesa que está funcionando hoy día, y la mesa la lideran los dos subsecretarios, subsecretario Osa y la subsecretaria Baum. Y yo estoy también ahí en la participación con las asociaciones y con la federación de funcionarios. En términos de las responsabilidades y la ética, yo creo que ahí tendríamos acuerdo en establecer con las asociaciones cómo vamos avanzando en esas cosas hacia adelante. Yo por lo menos en este año y medio he visto que hay ánimo de eso, digamos, en las asociaciones, de ir analizando, ir viendo cómo mejoramos el tema de la ética y de las responsabilidades, también en conjuntamente cómo ir avanzando en el acompañamiento de los funcionarios, y yo comparto plenamente, y es parte de lo que también quedamos de conversar en la mesa, pero como no hemos logrado llegar a acuerdo en esta primera etapa, todavía no hemos llegado en la segunda, de que cualquier evaluación permanente que haya que ver con salud física y mental y psíquica y psicológica compatible con el cargo, tiene que ir con políticas de prevención de eso mismo, digamos. Si no tenemos políticas de prevención, uno de los temas fundamentales que dice relación con la salud tiene que ver con el consumo problemático de alcohol y otras drogas dentro del propio funcionario, y eso también tiene que ir acompañado con políticas de prevención y control de drogas, no es solamente el control, digamos, sino que también es comprensión. Lo hemos conversado con las distintas asociaciones, tenemos problemas de ingreso de drogas a los centros, tanto en responsabilidad social, actualmente justicia juvenil, como en el mundo de protección. Todo ese tema tenemos que abordarlo y tenemos que ver cómo se trabaja. Ellos nos plantean, sí, tenemos la salud compatible con el cargo, pero tenemos que ver las causas y las consecuencias, y estamos de acuerdo. Yo creo que es algo que hay que conversarlo y llegar a un acuerdo en esa línea en particular. Eso es en términos de, yo diría que... el último punto que plantea el senador tiene que ver con el tema de las exigencias similares que se largan a los organismos colaboradores. La modificación de la 20.032 aumenta las exigencias, efectivamente, que se le tiene que hacer a los funcionarios de los organismos colaboradores. Incluso el tema de droga también lo toca, digamos, y también la salud compatible con el cargo también lo toca, en particular. Y es algo que sí, que efectivamente ahora, en la medida que empezamos a tener la posibilidad de subir un poco la subvención hacia adelante, es un tema que hay que no solo mejorar la supervisión y la fiscalización, sino que también los estándares y las exigencias a los organismos colaboradores, y es y eso tiene que ver no solo con la parte residencial o cuidado alternativo, sino que también con los programas ambulatorios. Es parte de los trabajos que tenemos que hacer hacia adelante. No sé si me quedó algo en el tintero, senador. Perdón, Presidenta. ¿Las remuneraciones entre qué montos fluctúan? En las remuneraciones en los distintos niveles, en CREA, en la Administración Central. Sí. En este minuto, si nosotros miramos las remuneraciones promedio que tenemos en los CREAT, en las administraciones centrales, los centros de justicia juvenil, las más altas son en la administración, en la dirección nacional y las direcciones regionales, que oscilan en aproximadamente 1.600.000 pesos promedio. En los CREAT es la más baja, que tiene que estar aproximadamente en 1.400.000, 1.300.000 y tanto, y en justicia juvenil está en el medio. Pero estamos hablando entre 1.300.000 en promedio, 1.400.000 y 1.700.000, 600. Eso es más o menos lo que está funcionando. Obviamente que a nivel de organismos colaboradores, las remuneraciones promedio son menos de la mitad. O sea, eso es lo que tenemos a nivel del sistema. Si estoy hablando en nivel residencial, propiamente tal. Cuesta más comparar el mundo ambulatorio, porque nosotros no tenemos en el mundo ambulatorio, con excepción de unas familias de acogida, administración directa. O sea, la administración directa está solo en el mundo residencial, y en el caso de protección tenemos unos 6 programas de familias de acogida. Estamos en la hora. Yo creo que ha sido tremendamente importante esta sesión, y escuchar no solo a los funcionarios, sino que la directora le va a dar la palabra un minuto, porque tengo que hacer una petición y pido 5 minutos de prórroga. Su micrófono. Primero decir que, para que quede súper claro, la mesa que nosotros conseguimos con el Ejecutivo, y me recuerdo claramente, el diputado Lorenzini me pregunta: Alicia, ¿ustedes participaron en esto? No, diputado. Alicia, ¿ustedes participaron en esto? No, diputado. Pero fue precisamente para ver el traspaso de los funcionarios y funcionarias a los nuevos servicios.
Nunca solicitamos el tema de que queríamos las mismas condiciones de los CREAD en esa mesa para la gente que iba a ser traspasada a los nuevos servicios. Hoy día el Estado, el Ejecutivo, nos está condicionando. Nos dicen, si hay evaluación, tienen esto otro. Así nos han planteado. Esa es una cosa. Y dos, respecto a las remuneraciones, señora presidenta, decir que hoy día los funcionarios del Sename no tienen malas remuneraciones porque nosotros tuvimos 2 negociaciones grandes, el gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno, el segundo gobierno, y por lo tanto, gracias a las asociaciones de funcionarios, tenemos sueldo decente, como dice la ANEF. Pero hay que decir que en relación a los turnos que tienen los funcionarios y funcionarias de los centros, también eso sube en una cifra insospechada, ¿ya? Porque cuando un funcionario está 2, 3 días adentro haciendo turno, puede llegar a sacar hasta 3 millones de sueldo en sus remuneraciones en base al sistema de turno y las horas extras. Es por eso en que nosotros insistimos tanto en la calidad de vida que se le va a dar a los nuevos trabajadores de los nuevos servicios, los turnos. En otros países, 4 o 5 horas está permitido trabajar dentro de estos sistemas complejos con niños y niñas que tienen esta problemática. Entonces, hoy día, cuando usted tiene 12 horas a un funcionario trabajando en nuestro sistema de turno, es imposible que pueda haber un buen rendimiento en el tiempo, a lo largo. Eso era como yo quería aclarar y decir claramente que a nosotros nos parece totalmente inequívoco tomar el camino de que nosotros tengamos que ser todos evaluados cuando es totalmente contradictorio, primero con lo que dice el Estatuto Administrativo. Nosotros todos tenemos procesos de evaluación, mal o bien, pero eso no es responsabilidad de los trabajadores. Segundo, ningún trabajador en la administración pública que haya sido traspasado a un nuevo servicio pasa por evaluaciones distintas a las que están establecidas por la regulación que tienen los funcionarios públicos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que, somos muy distintos a los otros trabajadores del sector público? ¿Y dónde queda la carrera funcionaria de todos estos trabajadores que llevan 20, 15 años? Porque ya no hablo de los más antiguos, porque esos ya se están retirando, se están jubilando el servicio. Entonces, frente a eso es que nosotros creemos que no corresponde una evaluación adicional a los procesos que ya tenemos como funcionarios públicos. Gracias, presidenta. Gracias, directora. Solamente una pequeña aclaración. No busca esta evaluación ser complementaria o lo que sea con las calificaciones. Digamos, esto no es una evaluación de desempeño, las calificaciones son anuales. Y también hemos conversado con la asociación, el propio presidente de la ANEF el otro día nos dijo que estaban dispuestos a hacer mejoras a los procesos de evaluación de desempeño y bienvenido sea. Esta evaluación lo único que busca es ver si los funcionarios tienen las competencias necesarias que exigen los nuevos perfiles para el traspaso. No es una evaluación de desempeño. Gracias, directora. Este es un tema que ha estado encima de la mesa y creo que es un tema que tenemos que seguir trabajando. El senador Montes y yo hemos pedido hasta el cansancio la presencia de la DIPRES en esta comisión. No sé si está hoy día. No está. Entonces yo pediría, a pesar de que nos falta un voto, pero podemos buscarlo de referéndum, poder oficiar al Ministerio de Hacienda a efectos de ver qué es lo que va a pasar con todos los programas nuevos y el financiamiento año 2020. Vamos a entrar en la discusión del presupuesto, vamos a tener el mismo problema que tuvimos en la discusión pasada, en que se nos dijo que no podía comprometerse porque no había financiamiento, y nosotros quisiéramos saber qué pasa con eso, qué pasa con los temas que se han conversado en esta comisión y los financiamientos para todos aquellos programas que miran el cuidado de las familias y los niños. Y bueno, no va a ser larga la lista larga, pero tenemos todos los programas de recuperación de alcohol, de droga, el dinero para internación de niños, qué pasa con el programa de mi abogado y el financiamiento para el año 2020. Yo creo que la lista puede ser más complementada aún por el senador Montes. No, solamente que UNICEF dijo que le había entregado a usted unos informes de evaluación y habíamos quedado a tener una copia. Nosotros sí quedamos. Sería bueno tenerla. Y además, me gustaría, está la representante de la subsecretaria no está, me gustaría que nos hicieran llegar un listado de cuáles son los temas
que conversamos en la reunión técnica que se acordó en esta comisión, a la que yo concurrí con los asesores de mis colegas, y que van a ser recogidos en las indicaciones del Ejecutivo, porque no lo sabemos. Y obviamente los que no queden ahí tenemos que ver qué hacemos nosotros. Y si es posible un cuadro resumen de cómo se distribuye el personal en las distintas instancias y regiones. Del Y en el servicio. nivel de remuneración, por Sí, favor. a la Yo creo que comisión, para por tener una favor. visión. Sí. Sí, a la comisión. Ok, ¿algún otro tema? ¿No? Sí, quedó usted como responsable y directora. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias a los funcionarios.